Fortalece tu vida y tu fe con el poder de Dios. La fuente de fortaleza en un mundo de desafíos. El mundo está lleno de dificultades, retos y pruebas que todos enfrentamos en algún momento de la vida. Ya sea a nivel personal, en nuestras relaciones o en el ámbito profesional, las luchas pueden ser diversas, desde problemas familiares hasta crisis de salud, inseguridad económica o incertidumbre sobre el futuro. En medio de este caos, los cristianos encuentran una fuente de esperanza y fortaleza que no se halla en el mundo, el poder de Dios. El poder de Dios no es algo abstracto o distante, es una realidad palpable para aquellos que buscan una relación con Él. Este poder está disponible para todos los que confían en su palabra, oran con fe y caminan en obediencia. El apóstol Pablo, quien enfrentó innumerables pruebas y dificultades en su vida, escribió en 2 de Corintios 12, 9, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Este versículo nos recuerda que es precisamente en nuestras debilidades donde el poder de Dios se manifiesta con mayor claridad. No es necesario que enfrentemos las pruebas con nuestra fuerza limitada, porque Dios está dispuesto a fortalecernos y sostenernos. En esta reflexión, vamos a explorar cómo podemos fortalecer nuestra vida y nuestra fe con el poder de Dios. Nos enfocaremos en dos elementos esenciales para el cristiano, la lectura de la Biblia y la oración. Estos dos pilares son fundamentales para experimentar el poder transformador de Dios en nuestras vidas diarias. La Biblia, la palabra viva de Dios. La Biblia como fuente de sabiduría. La Biblia es la palabra viva de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, y es la herramienta principal que Dios nos ha dado para guiar nuestras vidas. No es simplemente un libro de historias antiguas, cada página está llena de sabiduría divina que nos instruye, corrige y consuela en cualquier situación que enfrentemos. En 2 de Timoteo 3, 16-17, Pablo escribe, «Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra». Esto significa que la Biblia no solo contiene enseñanzas morales o principios éticos, sino que es una guía completa para vivir una vida de justicia, alineada con la voluntad de Dios. La palabra de Dios tiene el poder de transformar vidas. En Romanos 12, 12 nos instruye a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente, lo cual sucede cuando meditamos en la Escritura y permitimos que ella cambie nuestros pensamientos y actitudes. Cuando nos sumergimos en la Biblia, estamos llenándonos de la mente de Cristo, adoptando una nueva manera de ver la vida, una perspectiva basada en la verdad de Dios. El poder de las promesas de Dios. Uno de los aspectos más asombrosos de la Biblia es que está llena de promesas. Estas promesas no fueron hechas solo para personajes bíblicos en tiempos antiguos, sino que siguen siendo aplicables para nosotros hoy. En Isaías 40, 31 leemos una promesa poderosa, «Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán». Esta promesa nos recuerda que, cuando esperamos en Dios y confiamos en su poder, Él renueva nuestras fuerzas y nos da la capacidad de enfrentar cualquier situación sin desmayar. Otras promesas, como las de consuelo y sanidad, son igualmente poderosas. En Mateo 11 y 28, Jesús nos dice, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Esta invitación es para todos aquellos que están cansados y agobiados por las cargas de la vida. Cuando nos acercamos a Jesús y nos apoyamos en su palabra, encontramos descanso para nuestras almas y renovamos nuestra esperanza. La Biblia como un refugio en los momentos de angustia. Cuando enfrentamos pruebas difíciles, la palabra de Dios se convierte en nuestro refugio. Los salmos, en particular, son una fuente inagotable de consuelo para aquellos que están pasando por momentos de angustia. El Salmo 46, 1 dice, «Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones». Este versículo nos recuerda que no estamos solos en nuestras dificultades. Dios es nuestro refugio, y Él está siempre presente para ayudarnos. A través de la lectura de la Biblia,
podemos encontrar la paz que tanto necesitamos en medio de nuestras pruebas. Cuando todo parece desmoronarse a nuestro alrededor, podemos aferrarnos a las promesas de Dios, sabiendo que su palabra es verdadera y que Él es fiel para cumplir lo que ha dicho. La Biblia en la vida diaria. Para que la Biblia realmente tenga un impacto en nuestras vidas, es importante que no solo la leamos de manera esporádica, sino que la hagamos parte de nuestra rutina diaria. Aquí hay algunas maneras prácticas de integrar la palabra de Dios en nuestro día a día. 1. Establece un tiempo regular para leer. Dedica unos minutos cada día para leer la Biblia. Puede ser al despertar, antes de dormir o durante algún momento de quietud a lo largo del día. 2. Medita en lo que lees. No se trata solo de leer rápidamente, sino de meditar en lo que Dios te está diciendo a través de su palabra. Reflexiona sobre cómo puedes aplicar ese versículo en tu vida diaria. 3. Usa un plan de lectura. Existen numerosos planes de lectura que te ayudan a leer toda la Biblia en un año o a enfocarte en temas específicos. Esto te ayudará a tener un enfoque estructurado y consistente. 4. Memoriza versículos clave. Memorizar la Escritura es una manera poderosa de tener la palabra de Dios siempre presente en tu mente y corazón, lista para ser utilizada en momentos de necesidad. La Biblia es una fuente inagotable de fortaleza, sabiduría y consuelo. Cuando hacemos de la lectura de la palabra una prioridad, permitimos que el poder de Dios opere en nuestras vidas, renovando nuestras fuerzas y fortaleciendo nuestra fe. La oración, conexión con el poder de Dios. La oración como comunicación con Dios. La oración es uno de los mayores privilegios que tenemos como hijos de Dios. A través de la oración, no solo podemos hablar con Dios, sino también escuchar su voz, recibir su guía y experimentar su paz. Jesús nos enseñó sobre la importancia de la oración en varios momentos de su ministerio. En Mateo 6:6, nos anima a entrar en nuestro lugar secreto y orar a nuestro Padre en lo privado, y nos asegura que nuestro Padre, que ve en lo secreto, nos recompensará en público. Fortalece tu vida y tu fe con el poder de Dios. La fuente de fortaleza en un mundo de desafíos. El mundo está lleno de dificultades, retos y pruebas que todos enfrentamos en algún momento de la vida. Ya sea a nivel personal, en nuestras relaciones o en el ámbito profesional, las luchas pueden ser diversas, desde problemas familiares hasta crisis de salud, inseguridad económica o incertidumbre sobre el futuro. En medio de este caos, los cristianos encuentran una fuente de esperanza y fortaleza que no se halla en el mundo, el poder de Dios. El poder de Dios no es algo abstracto o distante, es una realidad palpable para aquellos que buscan una relación con Él. Este poder está disponible para todos los que confían en su palabra, oran con fe y caminan en obediencia. El apóstol Pablo, quien enfrentó innumerables pruebas y dificultades en su vida, escribió en 2 de Corintios 12:9, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Este versículo nos recuerda que es precisamente en nuestras debilidades donde el poder de Dios se manifiesta con mayor claridad. No es necesario que enfrentemos las pruebas con nuestra fuerza limitada, porque Dios está dispuesto a fortalecernos y sostenernos. En esta reflexión, vamos a explorar cómo podemos fortalecer nuestra vida y nuestra fe con el poder de Dios. Nos enfocaremos en dos elementos esenciales para el cristiano, la lectura de la Biblia y la oración. Estos dos pilares son fundamentales para experimentar el poder transformador de Dios en nuestras vidas diarias. La Biblia, la palabra viva de Dios. La Biblia como fuente de sabiduría. La Biblia es la palabra viva de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, y es la herramienta principal que Dios nos ha dado para guiar nuestras vidas. No es simplemente un libro de historias antiguas, cada página está llena de sabiduría divina que nos instruye, corrige y consuela en cualquier situación que enfrentemos. En 2 de Timoteo 3:16-17, Pablo escribe, «Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra». Esto significa que la Biblia no solo contiene enseñanzas morales o principios éticos, sino que es una guía completa para vivir una vida de justicia, alineada con la voluntad de Dios.
La palabra de Dios tiene el poder de transformar vidas. En Romanos 12:12 nos instruye a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente, lo cual sucede cuando meditamos en la Escritura y permitimos que ella cambie nuestros pensamientos y actitudes. Cuando nos sumergimos en la Biblia, estamos llenándonos de la mente de Cristo, adoptando una nueva manera de ver la vida, una perspectiva basada en la verdad de Dios. El poder de las promesas de Dios. Uno de los aspectos más asombrosos de la Biblia es que está llena de promesas. Estas promesas no fueron hechas solo para personajes bíblicos en tiempos antiguos, sino que siguen siendo aplicables para nosotros hoy. En Isaías 40:31 leemos una promesa poderosa: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Esta promesa nos recuerda que, cuando esperamos en Dios y confiamos en su poder, Él renueva nuestras fuerzas y nos da la capacidad de enfrentar cualquier situación sin desmayar. Otras promesas, como las de consuelo y sanidad, son igualmente poderosas. En Mateo 11:28, Jesús nos dice: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Esta invitación es para todos aquellos que están cansados y agobiados por las cargas de la vida. Cuando nos acercamos a Jesús y nos apoyamos en su palabra, encontramos descanso para nuestras almas y renovamos nuestra esperanza. La Biblia como un refugio en los momentos de angustia. Cuando enfrentamos pruebas difíciles, la palabra de Dios se convierte en nuestro refugio. Los salmos, en particular, son una fuente inagotable de consuelo para aquellos que están pasando por momentos de angustia. El Salmo 46:1 dice: «Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones». Este versículo nos recuerda que no estamos solos en nuestras dificultades. Dios es nuestro refugio, y Él está siempre presente para ayudarnos. A través de la lectura de la Biblia, podemos encontrar la paz que tanto necesitamos en medio de nuestras pruebas. Cuando todo parece desmoronarse a nuestro alrededor, podemos aferrarnos a las promesas de Dios, sabiendo que su palabra es verdadera y que Él es fiel para cumplir lo que ha dicho. La Biblia en la vida diaria. Para que la Biblia realmente tenga un impacto en nuestras vidas, es importante que no solo la leamos de manera esporádica, sino que la hagamos parte de nuestra rutina diaria. Aquí hay algunas maneras prácticas de integrar la palabra de Dios en nuestro día a día. 1. Establece un tiempo regular para leer. Dedica unos minutos cada día para leer la Biblia. Puede ser al despertar, antes de dormir o durante algún momento de quietud a lo largo del día. 2. Medita en lo que lees. No se trata solo de leer rápidamente, sino de meditar en lo que Dios te está diciendo a través de su palabra. Reflexiona sobre cómo puedes aplicar ese versículo en tu vida diaria. 3. Usa un plan de lectura. Existen numerosos planes de lectura que te ayudan a leer toda la Biblia en un año o a enfocarte en temas específicos. Esto te ayudará a tener un enfoque estructurado y consistente. 4. Memoriza versículos clave. Memorizar la Escritura es una manera poderosa de tener la palabra de Dios siempre presente en tu mente y corazón, lista para ser utilizada en momentos de necesidad. La Biblia es una fuente inagotable de fortaleza, sabiduría y consuelo. Cuando hacemos de la lectura de la palabra una prioridad, permitimos que el poder de Dios opere en nuestras vidas, renovando nuestras fuerzas y fortaleciendo nuestra fe. La oración, conexión con el poder de Dios. La oración como comunicación con Dios. La oración es uno de los mayores privilegios que tenemos como hijos de Dios. A través de la oración, no solo podemos hablar con Dios, sino también escuchar su voz, recibir su guía y experimentar su paz. Jesús nos enseñó sobre la importancia de la oración en varios momentos de su ministerio. En Mateo 6:6, nos anima a entrar en nuestro lugar secreto y orar a nuestro Padre en lo privado, y nos asegura que nuestro Padre, que ve en lo secreto, nos recompensará en público. La obediencia a Dios como una expresión de fe. La obediencia a Dios es una de las mayores expresiones de fe. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios llama a su pueblo a obedecerle, incluso cuando no entendemos completamente sus caminos. En Deuteronomio 28,
Dios promete bendiciones para aquellos que obedecen sus mandamientos, pero también advierte sobre las consecuencias de la desobediencia. Obedecer a Dios no siempre es fácil, especialmente cuando sus instrucciones parecen ir en contra de la lógica humana. Sin embargo, cuando confiamos en Dios y obedecemos su palabra, incluso en medio de la incertidumbre, estamos demostrando una fe genuina que agrada a Dios. Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. La obediencia a Dios también nos lleva a experimentar su poder de una manera más profunda. En Juan 2:23, Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Cuando vivimos en obediencia, estamos invitando la presencia de Dios a nuestras vidas de una manera especial, y eso nos fortalece y nos llena de su poder. La fe que mueve montañas. Jesús habló en varias ocasiones sobre el poder de la fe, y una de las imágenes más impactantes que utilizó fue la de mover montañas. En Mateo 5:20, Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Esta imagen nos recuerda que, aunque nuestra fe sea pequeña, cuando está puesta en el Dios Todopoderoso, puede lograr cosas extraordinarias. Las montañas en nuestras vidas pueden representar problemas aparentemente imposibles de resolver, una enfermedad, una crisis familiar, un obstáculo financiero, o cualquier otra situación que nos parece inamovible. Sin embargo, Jesús nos asegura que, con fe, esas montañas pueden moverse. La clave está en confiar plenamente en Dios y creer que Él es capaz de hacer lo imposible. Cuando fortalecemos nuestra fe a través de la lectura de la Biblia, la oración constante y la obediencia a Dios, comenzamos a ver cómo su poder se manifiesta en nuestra vida diaria, derribando obstáculos y abriendo puertas que parecían cerradas. El proceso de crecimiento espiritual. La fortaleza que se renueva a través de la prueba. Una de las paradojas más profundas de la vida cristiana es que muchas veces nuestras mayores fortalezas se desarrollan en medio de nuestras mayores debilidades. En 2 de Corintios 12:9-10, Pablo comparte cómo Dios le dijo, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». En lugar de huir de sus debilidades, Pablo decidió regocijarse en ellas, porque sabía que en sus momentos de mayor vulnerabilidad, el poder de Dios estaba obrando con mayor intensidad. De manera similar, cuando pasamos por pruebas, Dios no está ausente. Al contrario, es a través de las pruebas que nuestras raíces espirituales se profundizan y aprendemos a depender más de su gracia. Santiago 1:2-4 nos dice que debemos tener gozo cuando enfrentamos diversas pruebas, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia, y la paciencia nos lleva a la madurez espiritual. Este proceso no siempre es fácil, pero es necesario. A través de las dificultades, Dios nos moldea y nos hace más fuertes. Nos enseña a confiar en Él y a no depender de nuestras propias fuerzas. Cuando salimos del otro lado de una prueba, podemos mirar hacia atrás y ver cómo Dios nos sostuvo y nos fortaleció. El fruto de una fe fortalecida. Cuando nuestra fe es fortalecida, comenzamos a ver el fruto de esa transformación en nuestras vidas. El fruto del Espíritu, que incluye amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, se hace más evidente en nosotros. Ya no reaccionamos ante las dificultades con temor o desesperación, sino con confianza y paz, sabiendo que Dios está en control. Además, una fe fortalecida nos capacita para ayudar a otros en su caminar espiritual. Como dice 2 de Corintios 1:3-4, Dios nos consuela en nuestras tribulaciones para que luego podamos consolar a otros con el mismo consuelo que hemos recibido. Cuando hemos experimentado el poder de Dios en nuestras vidas, podemos compartir ese testimonio con los demás y ser un canal de bendición para ellos. Aplicando estos principios en la vida diaria. ¿Cómo integrar la lectura de la Biblia en tu rutina? Una de las claves para fortalecer nuestra fe es hacer de la lectura de la Biblia una prioridad diaria. Aquí hay algunos consejos prácticos para lograrlo. 1. Elige un tiempo y un lugar específicos.
puede ser al despertar, durante el almuerzo o antes de dormir. Lo importante es encontrar un momento en el que puedas estar a solas y concentrado en la palabra. 2. Comienza con un libro o tema específico. Si no sabes por dónde empezar, podrías comenzar por los Evangelios, donde conocerás la vida y enseñanzas de Jesús, o los Salmos, que ofrecen consuelo y esperanza en momentos de dificultad. 3. Haz anotaciones. Tener un diario espiritual donde escribas lo que Dios te está mostrando en su palabra te ayudará a reflexionar y aplicar esas enseñanzas en tu vida diaria. 4. Comparte lo que aprendes. Hablar con otros sobre lo que estás leyendo puede profundizar tu entendimiento y también bendecir a quienes te rodean. La oración constante como estilo de vida. La oración es nuestra conexión directa con Dios, y debe ser una parte integral de nuestra vida. Aquí algunos consejos prácticos para mantener una vida de oración constante. 1. Ora en cualquier lugar. No necesitas estar en un lugar especial para orar. Puedes orar mientras conduces, mientras trabajas o incluso mientras caminas. La oración es una conversación continua con Dios. 2. Incluye a Dios en tus decisiones. Antes de tomar decisiones importantes, ya sean grandes o pequeñas, busca la guía de Dios en oración. Esto no solo te ayudará a tomar decisiones más sabias, sino que también fortalecerá tu confianza en su dirección. 3. Usa la escritura en tus oraciones. Orar con la Biblia te permite alinear tus oraciones con la voluntad de Dios. Puedes orar versículos específicos que hablen a tu situación actual. 4. Sé persistente. Aun cuando las respuestas tarden en llegar, sigue orando. La persistencia en la oración demuestra tu fe y dependencia de Dios. Conclusión, la fortaleza que viene del poder de Dios. La fortaleza que viene del poder de Dios. Fortalecer nuestra vida y nuestra fe con el poder de Dios es un proceso continuo que requiere dedicación, oración y confianza. Dios nos ha dado las herramientas para crecer espiritualmente, su palabra, la oración y la fe activa. A medida que nos comprometemos a caminar con Dios diariamente, experimentaremos una transformación profunda y veremos cómo su poder obra en nuestras vidas de maneras increíbles. Es esencial recordar que la fortaleza no siempre significa estar exento de debilidades o dificultades. A veces, la verdadera fortaleza se encuentra en reconocer nuestras limitaciones y en entregarlas a Dios. Cuando somos honestos acerca de nuestras luchas, permitimos que su poder se manifieste en nuestras debilidades. La Escritura nos recuerda en 2 de Corintios 12:9 que su gracia es suficiente y que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Que esta reflexión te inspire a buscar a Dios con todo tu corazón, a confiar en su poder y a vivir una vida llena de fe. Fortalece tu vida y tu fe con el poder de Dios, y verás cómo su mano te sostiene en todo momento. En los momentos de incertidumbre, recuerda que Él es tu refugio y fortaleza. Que Dios te bendiga y te guíe en este hermoso viaje espiritual. Al final de cada día, toma un momento para agradecer por su amor y su fidelidad. Con cada paso que das hacia Él, experimentarás su paz y su dirección. Invitación final: reflexiona, comparte y crece en la fe. Te invitamos a seguir profundizando en tu fe y en tu relación con Dios. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te animamos a suscribirte a nuestro canal para seguir recibiendo contenido que te ayudará a fortalecer tu vida espiritual. No dudes en compartir este vídeo con tus seres queridos, porque a veces, un simple mensaje puede ser la chispa que alguien necesita para reencontrarse con Dios y renovar su fe. Estamos aquí para caminar juntos en este viaje espiritual, y nuestro deseo es que cada uno de ustedes siga experimentando el poder transformador de Dios en su vida. Gracias por acompañarnos, y que la paz de Dios esté contigo siempre.